Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Aleluya. Muy buenos días, mis amados hermanos en la diáspora, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua. Hoy estoy contento por muchas razones, pero les quiero platicar dos razones por las cuales estoy contento, agradecido con el Eterno. Una, porque es día de reposo, aleluya, es Yom Shabbat, un día de delicia, un día de cesar, un día de descanso, bendito sea el Eterno. Y otra razón muy importante, porque estamos en la última porción de lo que es el Sefer de Baikra, el libro de Levíticos, aleluya, estamos terminando hoy esa parte y hoy nos compete dar nuestro comentario de lo que es la parasha de esta semana, que se intitula Ain Bejucotai, transliterado a nuestro idioma, sí en mis estatutos. Una porción muy interesante, una porción muy completa para cerrar con broche de oro el libro de Baikra, Levíticos. Es lo que es, está compuesta, vaya, por lo que es Levíticos capítulo 26, del verso 3 al verso 34 del capítulo 27. Tenemos otra porción en lo que es Yarmiyah Haneví, Jeremías el profeta, capítulo 16, verso del 19 al 21. También en lo que es el Sefer Tehillim, libro de Salmos, en el número 94. En el Brit Hadashah, lo que es la Besora de Yohanan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 27. Bendito sea nuestro abacados porque nos permite llegar hasta aquí y terminar de estudiar este libro de Levíticos. Y con su favor, y si así nos lo concede, bueno, comenzamos con el siguiente libro. Pero eso será el próximo Shabbat. Mientras tanto, ¿qué le parece si vamos a ver qué temas encontramos aquí en la bendita Torah? Lo que es en la bendita Torah, encontramos la recompensa por la obediencia. Recompensa por la obediencia. ¿La obediencia a qué? A los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas que el Eterno nos da. Pero también encontramos advertencias contra la desobediencia, juicios que vienen a la vida de las personas, incluida a los bienes, incluida a la tierra de las personas en consecuencia a su desobediencia. También podemos ver lo que es la tasación de las personas, de los animales e inmuebles que uno consagra al Eterno. Y también lo que es la donación al santuario o al sacerdote de los campos adquiridos, de cómo es que se tenían que hacer las cosas. Bendito sea el Eterno. Pero quiero invitarle ahí al libro de Baikra, Levíticos capítulo 26. ¿Recuerda? Verso 3. Pero mientras usted va a la bendita Torah, le invito a que oremos. Amén. Vamos a orar. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Baed. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero, y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshen de Yehoshua Hamashiach. Abacados, te damos toda rabá, Abino Jehová, porque nos permites llegar aquí, a este día de reposo, a este Yom Shabbat, este día de delicia, santo, agradable a ti, eterno Elohim, y nos permites culminar de estudiar hoy lo que es el libro de Levíticos. Toda rabá Abino Jehová. Pedimos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que tú nos redargullas, que tú nos corrijas. De modo que estemos enteramente preparados, capacitados para toda buena obra, a tiempo y fuera de tiempo. Todo te lo pedimos, Beshem de Josué Hamashiach, y como Keilah decimos amén, amén. Ya está usted, Levíticos capítulo 26, verso 3. ¿Qué nos dice ahí? Si ustedes caminan en mis decretos y observan mis mandamientos y los cumplen, los ponen por obra. Esto es lo que encontramos. Si ustedes caminan en mis decretos y observan mis mandamientos y los cumplen, los ponen por obra. Así que como nos recomendó Jacob Santiago,
No solamente ser oidores de la bendita Torá, sino hacedores de la bendita Torá. Hay que caminar en los decretos, hay que observar los mandamientos y hay que vivirlos, cumplirlos. ¿Qué podemos observar aquí, mis amados hermanos? Vemos que aquí comienza este versículo con la conjunción sí, sí, si ustedes caminan en mis decretos. Una expresión que indica que nunca debemos conformarnos con el nivel espiritual en el cual usted y yo nos encontramos, sino que más bien debemos seguir caminando, debemos seguir adelante, debemos seguir escudriñando la bendita Torá, debemos seguir obedeciendo los mandamientos, debemos seguir evolucionando, procurando siempre el aliyah, el ascender más y más. Ese es el propósito. Elevar lo material a lo espiritual. En el principio, el Eterno creó los cielos y la tierra. Y hay que volver a ese origen, elevar lo material. Ese es nuestro trabajo como reino sacerdotal. Beshen de Yehoshua HaMashiach. Lo que ayer aceptamos solo en base de la emuná, hoy o de hoy en adelante debemos tratar de aprenderlo con la razón, con la voluntad, de modo que podamos orientar nuestra emuná, nuestra fe obediente, a objetivos cada vez más elevados, más trascendentes en el eterno. Así que, como nos dijo Rashi, la fe no es carencia de lógica. No, señor. Es una cualidad, bendito sea el Eterno, por sí misma, que trabajándola y desarrollándola nos abrirá las puertas a mundos más sublimes, a cosas más superiores. Bendecimos al Eterno. Bendito sea el Eterno por ello. Mire lo que dice ahí en lo que leímos. Sí, si vivieran en la manera prescrita, entonces Jehová vuestro Dios promete una cantidad de bendiciones. Y eso lo encontramos en varias partes en la bendita Torah. Aún en el Brit Hadashah, la insistencia de que escudriñemos la Torah y de que la pongamos por obra. Incluso Mashiach dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Y si Mashiach lo dice y nosotros lo creemos, Él nos ayuda para vivirlo. Amén. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, Ajim Behayot, ¿qué nos dice el Eterno? Que si nosotros escuchamos, guardamos, ponemos por obra los mandamientos que Él nos está dando, vendrán hacia nuestras vidas grandes bendiciones. Le promete a su pueblo que la ocupación de la tierra prometida estaba supeditada a la obediencia, a la voluntad de quien se las prometió, a la voluntad del Eterno Jehová Sebaot. ¿Por qué? Porque Él es quien les había prometido. Él es quien les había revelado. El Eterno Jehová Sebaot reconocía su voluntad libre para decidir. Y si obedecían, les bendeciría. Por eso Él nos dice en Devarim, capítulo 30, verso 15. Hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que el Eterno reconoce la voluntad o la libertad que Él ha puesto en nuestra voluntad. Para la libre decisión, si obedecer, y obviamente acarreamos bendición a nuestra vida, o desobedecer y acarreamos consecuencias. La promesa del Eterno Jehová Sebaot para su pueblo era la ocupación de la tierra, la posesión de la tierra prometida, y estaba prometiéndoles abundantes lluvias, les estaba prometiendo fertilidad y les estaba prometiendo vivir en shalom.
en una paz con el Eterno y con los hombres. Entonces resulta interesante ver que aquella pequeña nación, bueno, porque geográficamente ahorita es una pequeña nación, hablando de la nación, geográficamente hablando del pueblo de Israel, lo que es eh, la nación de Israel. Hoy no ha podido todavía tener paz, no ha podido vivir en paz. Constantemente está en conflicto, constantemente está bajo ataque de los enemigos. Entonces, es inútil que le señalemos con el dedo a nuestros hermanos Yehudim, a nuestros hermanos judíos, porque el resto de la humanidad tampoco puede encontrar la paz. ¿Por qué? Porque la paz no viene de un gobierno, la paz no viene de un hombre. ¿Qué dijo Mashiach? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Y qué nos dice la bendita Torah? Justificados pues por la emuná tenemos paz para con Elohim. Y estando en paz con el Eterno, obviamente estamos en paz con los hombres. Alguno que otro se levantará en contra nuestra, pero no nosotros en contra de ellos, porque vivimos en Shalom. Bendito sea nuestro abacados. Así que está todo resuelto en una pequeña palabra. ¿En cuál? En la conjunción sí. Sí. Así que Jehová nuestro Elohim ha prometido bendecir si todas las cosas se hacen obedeciendo su Torah, sus mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Él promete la victoria sobre los enemigos del pueblo de Israel y usted y yo, recuerde, somos injertados a ese olivo natural, al pueblo de Israel por identidad. Entonces el Eterno promete la victoria sobre los enemigos. Y eso es parte de su bendición. Como sabemos, esto se cumplió literalmente muchas ocasiones. Cuando ellos volvieron a Jehová, él levantó, por ejemplo, en el tiempo de Shaul, levantó a Shmuel, a Neví, al profeta Samuel, el profeta Samuel al rey David. El Eterno levantó posteriormente a Débora, el Eterno levantó a Gedeón, el Eterno levantó al profeta Elías, al profeta Eliseo, y bueno, el Eterno siempre estuvo levantando gente para hacer volver a su pueblo a él. Todos estos personajes fueron llamados porque Jehová, nuestro Dios, estaba cumpliendo su promesa y ellos se alzarían victoriosos sobre sus enemigos como parte de la bendición recibida. ¿A qué? A hacer teshuva, a volverse al Eterno. Amén. Podemos ver ahí en el libro de Josué, en el capítulo 23, verso 10, él dio un discurso de despedida y dijo, un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque Jehová es quien pelea por ustedes, tal como él lo ha prometido. Bendito sea nuestra abacados. Pero vamos a ver. El Eterno le dice aquí en Vaikra Levíticos, en el verso 9. Estamos en el capítulo 26, en el verso 9. Cuando el Eterno dice, yo me volveré hacia ustedes, los haré productivos, aumentaré sus números y afirmaré mi pacto con ustedes. Ustedes comerán todo lo que quieran de la cosecha, de lo que es el año anterior, y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Él está prometiendo gran bendición. Está prometiendo una explosión demográfica en Israel. Y él sería una parte de la bendición. Para el mundo actual, en este tiempo que estamos viviendo, nunca sería considerado una bendición. Pero en el tiempo que estamos estudiando, el incremento de la población no presentaría el problema de la escasez de los alimentos, como sucede muchas veces ahora en estos tiempos en diferentes naciones.
porque los alimentos, se multiplicarían tanto que tendrían que remover las provisiones almacenadas para poder tener lugar para guardar las nuevas provisiones. Bendito sea el Eterno. El Eterno promete que Él pondría su Mishkan, su tabernáculo entre su pueblo, y que su alma no los aborrecería. ¿Qué nos está diciendo? Que la presencia misma de Jehová Sebaot es para los que viven en Kedushá, en santidad, apartados de todo mal, y a su vez es la gran esperanza del futuro, que será cumplida finalmente en los nuevos cielos, en la nueva tierra, en el Olam Jabá. Por ejemplo, en el Brit Hadashah, ahí en lo que es Jasón, Apocalipsis. En el capítulo 21, en el verso 3, encontramos que nos dice ahí: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo, la morada de Jehová está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Eterno mismo estará entre ellos. Mire qué bendición. Entonces, Jehová prometió tener comunión y compañerismo con aquellos, escuche bien, que le obedecen. Inclúyase, el Eterno prometió tener comunión y compañerismo con aquellos que le obedecemos. Nos incluimos, amén. Gloria sea al Eterno. Dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este sistema de cosas, hasta el fin del mundo. Es lo mismo que hoy nos dice Sheliach Yohanan ¿cómo nos dice ahí? En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, cuando nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Yeshua, su ben amado, nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad. Entonces, podemos ver que es evidente, valga la redundancia, que Jehová, nuestro Dios, vuestro Elohim, quiere tener esa relación de compañerismo con nosotros. Acompañarnos en cada una de nuestras jornadas. Sheliach Yohanan, apóstol Pablo, en lo que es el Brit Hadashah, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 16, él nos advirtió, nos hizo una advertencia y nos hace una interrogación, una pregunta. ¿O qué acuerdo tiene el templo del Eterno con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como el Eterno lo dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Habitará entre nosotros, dentro nuestro, porque ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Ruach Codes? Así es que nos acompaña en cada una de nuestras jornadas. Bendito sea nuestra abacados. En lo que es el verso 13 de Vaikra Levíticos capítulo 26, encontramos una promesa para el futuro. Una futura promesa de bendición que está apoyada en la historia del pasado. Cuando el Eterno les liberó de Misraim. Vamos a leer ese verso 13, que dice: yo soy Jehová vuestro Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim, para que no fueran esclavos en Misraim, para que no fueran sus esclavos. Es como si les hubiese dicho: he hecho esto por ustedes en el pasado. Así que, mis amados Ajim Beajayot, podemos tener la confianza de que si Él nos ha hecho llegar hasta este momento, aleluya, va a guiarnos hasta el mismo día en que nuestro amado Yehoshua HaMashiach regrese
por su novia, por su Keilah, por su pueblo. Yo pensé que iba a gritar de gusto. Amén, aleluya, bendito sea el Eterno. Póngase contento. Hay promesas en el pasado que nos garantizan que se cumplirán en el presente y algunas cosas que vienen allá adelante en el futuro. El Eterno no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que ha dicho, Él lo va a cumplir. Para el verso 14 y 15 de Baikra, Levíticos capítulo 26, encontramos advertencias sobre el quebrantar el pacto. El pacto. Ahí está hablando de un pacto en tablas de tierra. De piedra, perdón. Tikkun, corrijo. No de tierra, de piedra. Pero ahora estamos en un pacto renovado en el Brit Hadashah, en la sangre de Mashiach, esa sangre preciosa. Gloria a nuestro amado Mashiach Yehoshua. Negarse a escuchar, a obedecer o despreciar los estatutos traería juicio sobre el pueblo y también sobre la tierra. Muchas veces la gente se sorprende cómo es que vienen desastres naturales, pero debemos entender que por negarse a escuchar, por ignorar al Eterno, por no obedecerlo, por despreciar, por menospreciar sus mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, el ser humano atrae juicio hacia su vida, porque escrito está, tu maldad te castigará. Y también por la maldad del hombre, la tierra gime y está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los Benei Elohim, de los hijos de Dios, del Dios vivo. Pero quiero llevarle al verso 16, mira lo que dice. El Eterno dice, entonces yo por mi parte haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica para nublar su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes sembrarán sembrarán, como dice ahí, sembrarán su cera para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Yo pondré mi rostro contra ustedes. Sus enemigos los derrotarán. Aquellos que los odian los hostigarán y huirán cuando nadie los persiga. Y aquí que encontramos que aquí en esta porción el Eterno les está dando un juicio, vamos a llamarlo un juicio de primer grado. Así que estas desgracias sucedieron con frecuencia, ¿cómo le podremos llamar? Una palabra, en su sórdida historia. Lo podemos encontrar en el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 14, capítulo 3, verso 8, capítulo 4, verso 2. Ahí leemos cómo el furor del Eterno se encendió contra Israel y les entregó en manos, mire, de ladrones que les robaron, les despojaron de sus bienes. Los profetas, por su lado, por su parte, con sus mensajes de parte del Eterno, les llamaron la atención muchas veces al hecho de que habían quebrantado el pacto de Jehová el Eterno, habían hecho no lo que agrada al Eterno, habían ido en contra de la voluntad del Eterno. Podemos encontrar en Jeremías Neví, capítulo 5, verso 17, cuando nos dice que ellos devorarán tu cosecha y tu pan, devorarán a tus hijos y a tus hijas, devorarán tus rebaños y tus manadas, devorarán tus viñas y tus higos y tus olivares. Con su espada totalmente destruirán tus ciudades fortificadas en las cuales tú confías, le dice a su pueblo. Y Miqueas, por su parte, añade en el capítulo 6, verso 15, sembraréis, pero no cosecharéis, moleréis aceitunas, pero no aprovecharéis el aceite, pisaréis las uvas, pero no beberéis el vino. Santo es el Eterno. Así que vemos que ese juicio de primer grado vino en varias ocasiones
sobre el pueblo de Israel. Santo es nuestro Abacados. Para el verso 18 dice el Eterno, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo, dice el Eterno, volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce y vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su fruto y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Y qué encontramos aquí, mis amados Ahim Behayot? Vamos a llamarle que está anunciando un juicio de segundo grado. Está anunciando juicio de segundo grado. Así que vamos, 2 juicios anunciados aquí. Si persistían en su obstinación y en su desobediencia, el eterno Jehová Sebaot les juzgaría. ¿Cuántas veces? Dice que él juzgaría 7 veces. Y el juzgar 7 veces indica que es un juicio completo y absoluto. Santo es nuestro Padre eterno, Jehová Sebaot. Pero mire lo que dice el verso 21 del capítulo 26 de Vaikra Levítico. Y si anduviereis conmigo en oposición, ya como opositores, y no me quisieres oír, yo aumentaré sus calamidades 7 veces más, de acuerdo a sus pecados. Enviaré también contra vosotros bestias salvajes que os arrebaten los hijos, destruirán sus animales de cría y reduzcan sus números hasta que sus caminos estén desiertos. ¿Y qué podemos ver aquí, mis amados hermanos y hermanas? Aleluya. Santo es el Eterno. Estamos viendo un juicio de tercer grado. Se nos anuncia un juicio de tercer grado. Y todo esto, mis hermanos, vino sobre el pueblo de Israel, como lo podemos leer en el libro de los jueces. Era como si el pueblo de Israel, como si el ser humano hubiese perdido el dominio sobre la naturaleza. ¿Por qué? Por andar obstinadamente en contra, en oposición a la voluntad del Eterno. Así que, ojo, oído, atentos a lo que el Eterno, a lo que el Ruach HaKodesh está hablándonos. Mire lo que dice el verso 23. Si a pesar de todo esto, ustedes rehúsan mi corrección y aún van contra mí, dice el Eterno, entonces yo también iré en contra de ustedes. Yo también iré en contra de ustedes. Y yo, sí, y yo los heriré 7 veces más por sus pecados. Yo traeré la espada contra ustedes, la cual ejecutará la venganza del pacto. Estarán apretujados dentro de sus ciudades y yo mandaré enfermedad entre ustedes y ustedes serán entregados al poder del enemigo. Ay, Kadosh Baruj. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cómo le podemos llamar? Un juicio de cuarto grado. Un juicio de cuarto grado. Observemos, ojo atento, oído atento. Observamos la repetición del número 7, que nos enfatiza el carácter completo de castigo sobre la desobediencia y el andar en contra de la voluntad del Eterno. Y todo ese proceso culminaría un día con la cautividad del pueblo de Israel. Por ejemplo, Yehezkel Aneví, Ezequiel el profeta, en el capítulo 5, verso 12, él le advirtió al pueblo de Israel que una tercera parte moriría de peste y hambre. Otra tercera parte caería asesinada por los enemigos y otra tercera parte, mire, sería dispersa por los 4 puntos cardinales. Entonces podemos observar, mis hermanos, mis amadas hermanas, que los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel les advirtieron muchas veces al pueblo de Israel sobre el hambre que vendría a causa de la desobediencia a los mandatos del Eterno, y así
Así sucedió en varias ocasiones. Así es de que esto tiene que hablar a nuestro corazón, esto tiene que hablar a nuestra alma, esto tiene que hablar a nuestro espíritu. Esto tiene que enseñarnos grandes cosas. Con el Eterno no se juega. Mire lo que dice el verso 27. Y si por todo esto ustedes aún no me escuchan, sino que van en contra de mí, dice el Eterno Jehová Sebaot, entonces yo iré contra ustedes furiosamente. Y yo también los castigaré aún 7 veces más por sus pecados. Y mire lo que dice el verso 29. Comerán la carne de sus propios hijos, comerán la carne de sus propias hijas. Yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar al sol y echaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos y yo los detestaré, dice el Eterno. ¿Y qué podemos ver aquí? ¿Cómo le podemos llamar esta porción? Le podemos llamar un juicio de quinto grado. Un juicio de quinto grado porque va en aumento. Ahora se comerían a sus propios hijos. Y podría parecer una predicción terrible, dura y extrema, pero así sucedió. Así sucedió como resultado de la guerra y el sitio de las ciudades. Esto sucedió, mis amados hermanos y hermanas. Se cumplió con el sitio de Samaria. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de los Reyes, Beit Melahim, en el capítulo 6, verso 28 y 29, cuando nos dice, entonces el rey le preguntó, ¿qué te está afligiendo, mujer? Ella respondió, esta mujer me dijo, dame a tu hijo para que podamos comerlo hoy y comeremos a mi hijo mañana. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, ahora trae a tu hijo para que podamos comerlo. Pero ella ha escondido a su hijo. Nada más vea hasta qué punto. Tener que cocinar a sus propios hijos para comer sus carnes. Y lo vemos también en lo que fue el sitio de Jerusalén por o de parte de los babilonios bajo la dirección del rey Nabucodonosor. Esto donde lo encontramos en el libro de Lamentaciones. Usted lea ahí en casa el capítulo 2, verso 20, y yo le voy a leer el capítulo 4, verso 10. Mire lo que dice ahí. Las manos de las mujeres de tierno corazón han cocido sus propios hijos. Ellos fueron carne para ellos en la destrucción de la hija de mi pueblo. Y esto sucedió una vez más. ¿Cuándo? Cuando Tito de Roma atacó Jerusalén en el año 70. Santo es el Eterno. En la era común. Así que estamos viendo tremendos juicios a la desobediencia a las instrucciones del Eterno. Y es lo que estamos encontrando aquí en el capítulo 26, casi cerca de culminar, de terminar de estudiar este libro de Baikra Levítico. Versículo 33 del capítulo 26. Dice el Eterno, a ustedes yo los dispersaré entre las naciones y yo sacaré la espada en persecución tras ustedes. Su tierra será una desolación y sus ciudades serán desiertas. Y esto, mis amados hermanos, es una imagen real de esa tierra, tal como permaneció 1900 años. Jehová el Eterno cumple lo que dice, lo que Él dice que va a hacer, Él lo cumple. ¿Y a causa de qué? De desobedecerle. Así que es mejor obedecer al Eterno antes que a los hombres. Mire lo que dice el verso 36. En cuanto a aquellos de ustedes que quedaron, yo llenaré sus corazones con ansiedad en las tierras de sus enemigos. El sonido de una hoja al viento los asustará, y así huirán como huye de la espada y caerán cuando nadie los está persiguiendo. Sí,
con nadie persiguiendo, ellos tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada. No tendrán poder para pararse delante de sus enemigos, y entre las naciones ustedes perecerán. La tierra de sus enemigos los devorará. Tremenda palabra del Eterno. Así que podemos decir, es un preciso retrato profético de los hijos de Israel desde los días de la cautividad en Babilonia, ya que han sido esparcidos entre las naciones. Ola tras ola, ola tras ola de antisemitismo. ¿Sabe de qué estamos hablando? Antisemitismo anti el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo es un pueblo shemita y el antisemitismo es anti el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque son descendientes de Shem. Van en contra, el antisemitismo va en contra de las 12 tribus de Israel. Han pasado sobre ellos en muchas ocasiones con la intención de destruirles, pero no han podido, ni podrán, porque tienen un Elohim todopoderoso, todo suficiente. Así que, mis amados hermanos, podemos ver que el libro de Vaikra Levíticos está al día con la historia y las noticias que vivimos en esta actualidad. ¿Por qué? Porque se repite la misma historia, ahora de manera espiritual, pero se sigue desobediendo los mandatos del Eterno. No se guardan, no se ponen por obra. Y a consecuencia vienen juicios. Y luego las peticiones de oración, pedir misericordia. Miren lo que está pasando aquí, miren lo que está pasando allá. Pero muchas veces ya son juicios. Aquellos que en estos tiempos que hubo calamidades a través del agua, Moré, hágate filá por la gente que está pasando dificultades. Amén. Que su fe no falte. Que la fe que el Eterno ha puesto en ellos no falte. ¿Por qué? Yo les digo, la realidad material que se está viviendo en un lugar que está bajo un juicio es algo que se concibió y se gestó en el pasado como desobediencia a la voluntad del Eterno. Así que acontecerá que si no oyes, no guardas, no pones por obra la bendita Torá, estas maldiciones o consecuencias a la desobediencia te seguirán y te alcanzarán. Así que lo que se materializó hoy es la desobediencia de ayer. Para que las cosas cambien, necesitas empezar a obedecer hoy para que las bendiciones te sigan y te alcancen después. Se materialicen, se hagan una realidad que nadie puede cambiar, que nadie pueda robar. Bendito sea nuestro Abacados. Así que tenemos que poner oído atento a lo que el Ruach HaKodesh está hablando a nuestro espíritu. Amén. Mire lo que dice el verso 40. Entonces, ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. En ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos, pero sus corazones incircuncisos se harán humildes, y ellos habrán sido pagados el castigo de sus fechorías. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y yo me acordaré de la tierra. Aleluya. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que a pesar de toda la pasada vana manera de vivir del pueblo, Jehová Sebaot, el eterno Elohim de misericordia, dijo que no les destruiría debido a su pacto con Abraham y con los otros patriarcas. Y esto es lo que podemos nosotros encontrar, perdón, en Shemot de Éxodo. Recuerda que leímos ahí cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo sirviendo allá en Misraim, haciendo ladrillos, haciendo adobes para edificar las ciudades de Pitón y Ramesés. Bueno, el eterno Jehová Sebaot
escuchó el clamor de su sufrimiento, recordó su pacto y les liberó, conduciéndoles fuera de ese país. Como lo dice Éxodo capítulo 9, verso 24 y 25. Así que Jehová Sebaot les dijo que podrían permanecer en la tierra si le obedecían, si no, debían abandonarla. Pero si se arrepintiesen y volviesen a él, estando ellos en el exilio, él les traerá de regreso a su tierra. Y así podemos encontrar que Daniel se dirigió a Jehová Sebaot en oración de todo su corazón cuando se encontraba en Babilonia. Y él estaba pensando en Jerusalén y confesando los pecados del pueblo, los pecados de sus padres, así como también lo vemos a través de Nehemías, así como también lo vemos en la vida de Ezra. Hombres que pidieron perdón por el pecado de una nación. Sí, Abacados, nuestros padres y nosotros hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Nos hemos apartado de tus caminos, no hemos guardado tus mandamientos, nos cruzamos del territorio de la Kedushá al territorio de la iniquidad, haciendo Teshuvá. ¿Y qué hizo el Eterno? Los escuchó. Escuchó a Daniel, escuchó a Nehemías, dio respuesta. A Daniel envió un mensajero para decirle que volverían a su tierra al cabo de 70 años. Y así sucedió. Así sucedió porque el Eterno es real. El Eterno es verdadero y es amor y es misericordia. Así que Jehová Sebaot aún tiene un propósito para esa nación que los juicios del pasado no pueden anular. Los juicios del pasado son a causa de desobediencias. Pero cuando el pueblo se vuelve de su mal camino y hace teshuvá, el Eterno perdona esos pecados. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice Sheleach Shaul, Pablo el apóstol, carta a los Romanos, capítulo 11. Lea usted todo el capítulo, léalo usted todo completo y será de bendición. Y también puede leer Yermiyah Haneví, capítulo 31, del verso 31 en adelante. Bueno, ese se lo voy a leer. ¿Qué dice el Eterno? Aquí están, los días vienen, dice Jehová, cuando haré un Brit Hadashah, un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto. A pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Jehová, porque este es el pacto que yo renuevo con la casa de Israel después de estos días, dice Jehová. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la Keilah, ni a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo, dice Jehová, perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Bendito sea el Eterno por su gracia. Ahora vamos a ver cómo lo dice Sheliach Shaul, apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? Ni se les ocurra tal idea, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El Eterno no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que el Tanaj dice de Elías? Él implora al Eterno en contra de Israel diciendo, Jehová, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Eterno? Me he apartado para mí 7,000 hombres del pueblo de Israel
que no han doblado su rodilla ante el Dios falso, Baal. Y si de la misma manera también se ha levantado un remanente escogido en el tiempo presente, conforme a la gracia de Jehová, y si por gracia, ya no es por obras legalistas de la bendita Torá. Estamos hablando obras legalistas, Torá sin Mashiach. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué concluimos entonces? Dice Sheliach Shaul. Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos lo consiguieron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito en el Tanaj, el Eterno les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Así que, por medio de Mashiach, usted y yo, como pueblo de Israel, en identidad, bendito sea el Eterno, tenemos promesas en él. Y por la sangre del Mashiach es que hemos alcanzado salvación. Bendito sea nuestro Abba Kadosh. Así que valoremos esa gracia y cuidemos esa salvación con temor y temblor. Y hay mucho que escudriñar, bastante, pero el tiempo ha avanzado, tenemos mucho que hablar, pero le invito a que se quede conectado en Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y continúe escuchando las demás enseñanzas, los comentarios, las meditaciones de la Torah a través de los diferentes maestros que hoy, a través de Radio Shalom, la Kehila de Joshua, estarán compartiendo. Y será una delicia, una ricura poder escuchar a todos los comentarios, a todos los maestros y extraer las perlas. Aleluya, que son alimento a nuestra alma. Amén. Y bueno, mis amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Quien les habló es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Extensión México para Radio Shalom y de ahí para todo el mundo. Que el Eterno bendiga mucho a nuestro amado Morea Jarón Morales y a su amada esposa, la Mora Araceli de Morales, a cada uno de los Morimbe Morot de la Kehila de Joshua, a nuestra amada Ajotí Blanquita Rodríguez, que es quien dirige lo que es las oraciones y también los ayunos. Y para todos los que nos sintonizan, para todos los que confraternizan y para cada uno de los estudiantes, en el nombre de nuestra amada Mashiach Yehoshua, que sean bien bendecidos. Amén. Y bueno, nos vemos el próximo Shabbat. Lehi Raot. Hasta pronto. Amén.